Egun on denoi, miren, normaitxanas, langileen zuzendari berria. Buenos días a todas y a todos. Soy Miren Ormaechea, la nueva directora de personas de la OSI Bilbao Basurto. En primer lugar, saludaros y deciros que bueno, pues está conmigo María Jesús Martín y juntas, bueno, pues un poco os queremos contar pues cuál ha sido la actividad que desde la Comisión de Formación Continuada de la OSI Bilbao Basurto se ha realizado durante el año 2020 y qué planes tenemos para este año 2021. Esaten nuen hori, María Martínez nago, etengabeko prestakuntza batzordeko arduraduna, eta bueno, hemen gaude apur bat, pasadan urteko prestakuntzako jarduera txostena zuedi aurkezteko, laburbilduta, eta 2021 bateko prestakuntza planaren aurkezpen bai labur bat egiteko. Bueno, mezua hau da, osea, nahiz eta pandemian egon eta nahiz eta egoera oker honetan egon, jarraitu behar dugula prestakuntza ematen eta hartzen, ze hori nahitan nahiezkoa da gure lana egiteko. Eta horretan burrukan egingo dugu aurten ere. Decía que eso que, aparte aunque tengamos esta situación pues, tan dura con la pandemia, tenemos que seguir apostando por la formación, tenemos que seguir formándonos para poder dar mejor servicio y vamos a pelear por ello. Y sin más, os dejo con María Jesús para que un poco pues, os introduzca toda la información que os he comentado. Gracias. Buenos días. Como dice Miren, bueno, pues estamos viviendo una situación muy peculiar. El año pasado fue un año muy especial que todos lo vamos a recordar como un antes y un después, tanto en nuestra vida personal y sobre todo en nuestra vida profesional y más en nuestro ámbito, el ámbito de la salud. Teníamos preparado el año pasado el plan de formación a punto de divulgarlo cuando como sabéis, a partir del 2 de marzo se suspendieron todo tipo de actividad presencial, incluidas reuniones, sesiones clínicas y, por supuesto, los cursos de formación, rotaciones y demás. A partir de ahí, lo que pudimos hacer fue, primero, intentar adaptarnos a la nueva situación y bueno, utilizar todas las herramientas que teníamos a nuestra mano para hacer formación en formato online o en formato Zoom, que realmente hasta prácticamente el verano no tuvimos una aplicación Zoom que nos sirviera para esto. En base a esto hemos hecho lo que os vamos a contar, lo que fue un poco el plan de formación del año pasado, que lo tenéis. No nos vamos a dar ningún detalle porque los detalles los tenéis todos en la intranet. Tenéis tanto el plan de formación, el resumen del plan de formación del año pasado, como la propuesta para el 2021. Simplemente vamos a pasar un poco por encima con lo más importante. Como decía, la memoria de actividad la tenéis ya colgada en la intranet y ahí está mucho más explícito toda la información que vamos a dar. Lo que sí que nos sorprendió, incluso a nosotros mismos, es que la asistencia al final, después de todas las incidencias que hubo ese año, fue importante, fue de 17.551 personas. Eso se consiguió gracias a un esfuerzo, como os decía, importante en cuanto a pasar actividades a formato online y utilizar el formato presencial a través del Zoom. Se mantuvo, como siempre, la asistencia prioritariamente en el área asistencial. Por eso los facultativos y la enfermería y los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería son los colectivos que tuvieron, digamos, más presencia. Esto se mantiene habitualmente, pero sí que me gustaría destacar que todos y cada uno de los perfiles profesionales de la OSI tuvieron la opción de asistir a actividades formativas. Lo que os comentaba, que incluso a nosotros nos sorprendió que el evolutivo no había tantísima diferencia respecto al año 2019, teniendo en cuenta la situación que vivimos. Prácticamente estamos igual que 2018. Yo creo que eso es un punto importante porque habla un poco del esfuerzo que se hizo tanto por parte de nosotros como organización, de unidad de docencia de enfermería, de formación sanitaria especializada, de los servicios y sobre todo por los profesionales también, que en plena pandemia y con una situación laboral muy dura, seguían teniendo interés en realizar actividades formativas. En esta tabla veis un poco el evolutivo de actividades y en los últimos años.
no nos vamos a detener porque, como os digo, podéis verla con más detenimiento luego. Sí que también en la dirección general, o sea, los servicios centrales se tuvieron que adaptar. Se bajó mucho, claro, la oferta de cursos, pero bueno, aún así seguimos teniendo alguna actividad. En esta tabla están los datos globales, porque aparte de que sabéis que tenemos un propio plan de formación y está el plan de formación de la organización central, también a veces participamos en actividades que organizan otras organizaciones, otras OSI, los Osakidetza, así como ellos también participan en las nuestras. Por perfil profesional, pues lo que hablábamos, la enfermería y medicina siguen siendo los ámbitos en los que hay mayor asistencia, pero sí que también es importante que sepáis que los técnicos superiores auxiliares de enfermería y personal de mantenimiento y servicios generales están muy representados en esta tabla. En cuanto a horas de formación, sí que hemos bajado un poquito, fundamentalmente porque al adaptarnos a la plataforma Zoom, no permite hacer actividades de larga duración. Hemos hecho más cursos, pero más cortos. La evolutivo, pues esto es un poco más de lo mismo, simplemente que aquí ya recogemos todas las actividades, incluidas las de la organización central y otras OSI. En cuanto a lo más relevante, pues sin duda lo más relevante del año pasado fue el impacto que tuvo la COVID. La verdad es que nosotros desde un primer momento empezamos a planificar actividades que pudieran ayudar a los compañeros a resolver dudas. Como veis, el día 13 de febrero ya se empezó haciendo una videoconferencia sobre prevención de riesgo biológico cuando el coronavirus nos parecía algo que solamente estaba en Italia, que todavía no teníamos aquí. Hoy en día, claro, cuando ves esa grabación te das cuenta de cómo han ido cambiando las cosas. Se potenció mucho también el tema de la higiene de manos y todo lo que tenía que ver con prevención de nuestros profesionales. Había muchas dudas en otro tipo de patología que no estaba claro, como neurología, derma, y bueno, se hicieron actividades a ese nivel. Y luego también fue importante, yo creo que aportó mucho un curso de una sesión que hicimos de microbiología en el que se explicaba lo que eran las pruebas diagnósticas que estábamos manejando, que también habían cambiado muchísimo y eran todas técnicas muy novedosas y yo creo que nos sirvió y de hecho tuvo una participación de casi 900 personas. Por supuesto, lo que os decía, lo más importante para nosotros también fue proteger a nuestros profesionales. Se hicieron muchos cursos de manejo del EPI, del equipo de protección. En este sentido, sí que queremos dar las gracias, sobre todo, a la unidad de docencia e investigación en enfermería, que lideró el tema en el hospital, y luego en los centros de atención primaria se crearon una figura, la figura de referente, que hicieron formación en cascada y en prácticamente una semana teníamos a un porcentaje importantísimo de los compañeros formados. Por supuesto, con la supervisión de la unidad básica de prevención. También se hicieron cursos específicos para celadores y conductores en cuanto al manejo del traslado de estas personas. Sí que es verdad que sabemos que ha habido muchos más. Aquí tenemos reflejados los que nos han ido llegando a nosotros, pero sabemos que luego cada persona que se incorporaba, incluidos alumnos, estudiantes, se están haciendo formaciones específicas y se siguen haciendo, porque lógicamente la situación se mantiene en el tiempo. También quería comentar que, aunque en un primer momento se paralizó todo, porque incluso se impidió la posibilidad de reunirnos, los servicios siguieron teniendo interés en realizar sus sesiones clínicas. Y la plataforma Zoom nos ayudó mucho. A partir de mayo o así, se consiguió obtener un permiso especial para jefaturas de servicio, representantes de los compañeros, para poder realizar estas sesiones de manera online. Aquí solamente aparecen reflejadas las que nosotros acreditamos. Sabemos que hay prácticamente todos los servicios hospitalarios las realizan y también los centros de atención primaria, y estos son los que nosotros solicitamos la acreditación anual al Gobierno vasco. Aprovecho para decir que si alguien está interesado en seguir este proceso, pues que se ponga en contacto con nosotros. Para nosotros prácticamente no tiene ningún trabajo añadido y yo creo que bueno, pues aporta valor tanto para los asistentes como para los docentes. También comentar que las sesiones clínicas generales, que también se suspendieron, ahora se retomaron y hemos conseguido una cosa que, bueno, pues
a veces de lo malo puede salir algo bueno, y es que hemos conseguido que, superando el tema del aforo, porque se hacen de manera no presencial, bueno, presencial síncrona, mejor dicho, hemos conseguido que personas que antes no cabían en el salón de actos o que están en los centros de salud o en los ambulatorios y no se pueden desplazar, asistan a las sesiones. Como sabéis, se suelen hacer los viernes a primera hora de la mañana y tenemos formación en euskera y en castellano. Todas ellas las tenéis luego colgadas en la web de docencia de formación sanitaria especializada. No me voy a entretener, sabéis que el año pasado se creó la unidad de gestión del conocimiento, que la hemos presentado ya en varias ocasiones. Simplemente deciros que el objetivo es ir más allá de lo que es formación o docencia. La idea es conseguir una organización en la que el aprendizaje se transfiera de unas personas a otras, que fluya, que podamos ser referente en cuanto a investigación y conocimiento, y que para eso necesitamos la ayuda de todos, no solamente de los docentes o tutores, sino prácticamente de toda la organización. Las jornadas, pues una pena, porque para nosotros es un punto importante, porque nos conocemos y nos ayuda a conocernos, a interaccionar entre nosotros. Las de junio se tuvieron que suspender y lo que hicimos fue la jornada de noviembre, la jornada científica y de innovación, hacerla en un formato online. Tuvo una participación en directo de casi 300 personas y, bueno, pues como sabéis está colgada en la intranet y hay un vídeo en YouTube por si tenéis interés en verla. ¿Cuál es la propuesta para el 21? Bueno, pues en cuanto podamos, intentar retomar en cuanto podamos la formación presencial en directo, que de momento no es posible, como sabéis. Seguiremos manteniendo la síncrona e intentar también fomentar la formación online por todo lo bueno que aporta. En estos momentos ya tenemos casi 555 actividades programadas, un total de como de 20 y pico mil, casi 30.000 plazas. Es importante también conseguir que las nuevas incorporaciones tengan una formación previa para que, primero porque a ellos les ayuda y sobre todo nos ayuda al trabajo diario y no supone una alteración el que venga una persona nueva. Intentaremos en la medida de lo posible propiciar puntos de encuentro, aumentar la implicación en las personas, un poco lo que hablaba antes en cuanto a la gestión del conocimiento, que no se trata solo de formación o docencia, sino que todo el mundo tiene algo que aportar, y reforzar alianzas con otros organismos y otras entidades. Y sin olvidar que este es un año especial para la OSI, para el hospital, porque hace 100 años que se inició la formación de médicos internos residentes, que de hecho se llamaban así porque vivían en el hospital. Este proceso lo lidera la unidad de docencia de formación sanitaria especializada, pero nosotros como formación continuada vamos a ayudar en todo lo que podamos. Sabéis que ya hay una serie de actividades hechas y que se están haciendo, que están colgadas, son sesiones clínicas muy interesantes colgadas en nuestro canal YouTube, en la intranet y en la página de docencia, que hay previsto hacer una asamblea pues más o menos en noviembre, si todo va bien será presencial, y que intentaremos en el 2022, en abril, que es cuando acaba el centenario, hacer un congreso, digamos, como broche de oro a este evento tan importante. Bueno, no sé si lo he dicho, pero el Hospital Universitario Basurto fue el primero en todo el Estado español en tener residentes. Por último, pues agradecer a todos los que nos estáis ayudando, desde el equipo directivo, docencia de enfermería, la unidad básica de prevención, la UCICIMA, bueno, todos y cada uno de cada una de las personas que colaboráis con nosotros, tutores, formadores. Aquí estamos el equipo, no estoy yo sola, por supuesto, están aquí Kepa y Andoni, Sonia está liadísima con las vacunas y no ha podido venir, pero bueno, que sepáis que nos tenéis a todos disponibles, que estamos encantados de responder todas las preguntas y todas las sugerencias que nos queráis hacer llegar. Y lo que os decía, vamos a dejar colgada en la intranet tanto la memoria como el plan de formación, que es un proceso dinámico que está sujeto a cambios y que en cuanto os parezca nos podéis hacer sugerencias y lo modificamos. Muchas gracias y hasta siempre.